Bienvenidos a un nuevo episodio de Her Talks. Hoy hablaremos de una realidad donde la excelencia deportiva ya no solo depende del talento y la improvisación, sino una lógica basada en los datos y el tema de moda, la inteligencia artificial. En el marco del próximo mundial, somos testigos de cómo cada movimiento cuenta y cada dato importa, transformando la información en una ventaja competitiva decisiva. Sin embargo, esta revolución tecnológica ha llevado a la recolección de datos mucho más allá de simples nombres o estadísticas de juego, entrando en la esfera de la intimidad biológica del atleta. En la actualidad, el uso masivo de dispositivos permite extraer una radiografía completa del deportista. Herramientas como los chalecos de rendimiento donde se capturan más de 650 métricas de rendimiento físico o los WHOOP que monitorean indicadores internos como la frecuencia cardíaca, las fases de sueño y los niveles de fatiga para cualquier persona como yo. Esta capacidad de cuantificar el rendimiento físico y psicológico plantea un choque con los derechos de cualquier persona que ha llevado a cuestionar su legalidad. El deporte se está enfrentando a retos complejos que van desde el tratamiento de datos sensibles y biométricos hasta la ideología de recopilarlo todo, simplemente porque la tecnología lo permite, a menudo ignorando derechos que todos tenemos. Para analizar estas implicaciones, la propiedad de estos datos y cómo proteger la privacidad de todo el ecosistema deportivo, eso sí, sin frenar la innovación en la industria, hoy nos acompaña Andrea Martínez. Andrea es una experta destacada en temas de protección de datos, quien nos ayudará a descifrar cómo clubes, federaciones, atletas e hinchas deben jugar este partido de la privacidad en un entorno digital cada vez más exigente. Soy César Giraldo y bienvenidos a este nuevo Her Talks. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Her Talks. Hoy tengo una amiga muy especial, su nombre es Andrea Martínez. ¿Y cómo es la vida? En este tema del deporte, vi en LinkedIn precisamente hace algunos meses que fue invitada a un congreso de Conmebol de hablar de un tema bastante interesante que a mí me llama mucho la atención, como es la protección de datos. Y es por eso que está acá con nosotros. Andrea, bienvenida a este Her Talks. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo vas? Muy bien, mil gracias a ti, César, por esta invitación y mil gracias también a todo tu equipo. Estoy muy contenta de estar hoy aquí para hablar este tema, que para muchos es un tema totalmente desconocido, pero es un tema que día a día estamos viviendo, que es la recolección de los datos personales. Bueno, a mí la verdad es un tema que me apasiona un montón porque cada vez veo que en el deporte salen diferentes formas de medir el rendimiento, de medir las personas que van a los eventos. Y bueno, creo que hay un montón de temas que vamos a tocar en este podcast que seguramente tú nos aclararás con tu experticia. Antes de empezar con eso, André, me gustaría que le explicaras a la persona quién es Andrea, tú a qué te dedicas, en qué te has especializado directamente y lo más importante, ¿cómo terminas hablando de temas deportivos frente al tema de protección de datos? Bueno, yo soy Andra Martínez, como acabas de decir, soy abogada y manejo temas de propiedad intelectual, que eso tiene pues marcas, patentes y todo eso, pero también tiene la parte de secreto empresarial. La parte de secreto empresarial, ¿por qué la menciono? Porque la parte de secreto empresarial fue muy importante para mi desarrollo profesional porque parte del secreto empresarial, uno de los requisitos del secreto empresarial es la implementación de medidas de seguridad de la información. Y estas medidas de seguridad de la información me llevan a mí a trabajar en datos personales. Porque uno de los puntos más importantes que tiene el derecho a la habeas data o el derecho a la privacidad es que si no tienes medidas de seguridad de la información, no vas a poder proteger tus datos personales. Entonces, a raíz de mi estudio en secreto empresarial, pues termino en los temas de datos personales, que hoy es a lo que principalmente me dedico, a proteger los datos personales, no solamente desde el punto de vista de los titulares, sino aquellos datos que están manejando todas las empresas. Y las empresas no solamente se focalizan en un mercado o en un sector. Los datos personales son tratados por todas las empresas de todos los sectores, porque gracias a los datos personales, pues las empresas están funcionando en este momento. Y una de esas, llamémoslas empresas, son los clubes deportivos, son todas las empresas relacionadas con deporte. Y por eso es que también, como tú mencionabas ahorita, la Conmebol me invitó a ver este análisis que pocos vemos sobre qué se maneja en el deporte y más que todo en el fútbol relacionado con datos personales. Entonces, hoy yo quiero que entendamos qué es un dato personal, porque muchas veces
pensamos que los datos personales son solamente aquellos que nos identifican directamente, como el nombre, el teléfono o el correo electrónico. Pero realmente un dato personal es cualquier información que permita identificar o hacer identificable a una persona. Hacer identificable a una persona es que si bien de una vez no identificas quién es, a través de diferentes mecanismos puedes llegar a que ese dato pertenece a una persona en específico. Y esto es muy importante entenderlo hoy porque los datos personales van muchísimo más allá de un documento de identidad o de un correo electrónico. Un dato personal, por ejemplo, también puede estar relacionado con el ritmo cardíaco de una persona, con su ubicación en tiempo real, como identificar también patrones de sueño, su huella digital, su rostro, su voz. En el caso del deporte, la forma en que corre, la velocidad a la que se mueve o incluso información relacionada con estado físico, estado emocional o estado de salud. A ver, y vamos por partes y vamos a empezar porque, digamos, a mí de hecho, ya es un gusto muy personal que me gusta un montón estudiarlo y es el tema del rendimiento deportivo. Entonces hemos hablado, en este momento todo el mundo habla como de Big Data y habla de inteligencia artificial y que se está utilizando para mejorar el rendimiento deportivo a grandes, pues como a grandes rasgos. Es lo que uno puede encontrar, digamos, en las publicaciones que uno puede encontrar en una búsqueda común en Internet. ¿Tú cómo podrías ver primero, pues, cómo se utiliza ese Big Data y esa inteligencia, pues, para mejorar ese rendimiento deportivo y, pues, al fin y al cabo, el deporte se trata de competir? ¿Cómo se puede utilizar esa información para optimizar la toma de decisiones tácticas? Digamos que el Big Data hace referencia a ese volumen masivo de información que se genera continuamente y que por su tamaño y su complejidad requiere tecnologías avanzadas para poder ser procesados y analizados. Antes digamos que nosotros teníamos un procesamiento mucho más lento, con poca información. Hoy gracias al tema del Big Data estamos pudiendo hacer un procesamiento muchísimo más rápido y con un volumen de datos muchísimo más grande. Este procesamiento que se hace en el fútbol incluye temas de velocidad, más de distancia recorrida, tema de aceleraciones, más de frecuencia cardíaca, de la carga física. Y esto, por ejemplo, ¿cómo se recolecta hoy en día? Se recolecta a través de diferentes dispositivos. Uno de esos puede ser los chalecos inteligentes que se están usando hoy en día, no solamente en el fútbol, sino en diferentes deportes, Sí. que me permite a mí, a través del procesamiento, entender qué está pasando con los jugadores, si están muy cargados físicamente, si están corriendo mejor en este lado, si están corriendo mejor en el otro lado, si están pateando mejor por este lado o por otro lado. Y al yo identificar cómo está el jugador o cómo están los jugadores dentro de un equipo, puedo hacer unas tácticas para que el rendimiento sea muchísimo mejor. Entonces, el Big Data y bueno, a través de la inteligencia artificial, se identifican estos patrones y se pueden hacer no solamente la identificación en el momento, sino también generar unas predicciones. ¿Qué puede ser mejor? ¿Qué podría pasar? Y con base en esto, generar recomendaciones que ayuden a los entrenadores, a los cuerpos técnicos, a los clubes a tomar decisiones mucho más estratégicas dentro y fuera de la cancha para que esos datos, digamos, para que esos datos les permitan hacer un mejor juego y tener unos mejores resultados. Pues para entenderte. Y es como ver el día a día de cualquier equipo de deporte, selección, lo que sea, ¿cierto? Yo tengo un sistema que captura los datos de mis jugadores. En ese caso, por ejemplo, ¿quién es el dueño de esa información? ¿El club? ¿El jugador? ¿Ahí cómo se está manejando realmente en la práctica? Pues digamos que el dueño de la información o el titular de la información siempre va a ser la persona natural. Quien recolecta la información y quien tiene la autorización por parte de este titular va a ser lo que nosotros llamamos como responsable de ese tratamiento. Ujú. Y si hay terceros con los que se comparte esa información, a esos terceros con quienes se comparte la información, dependiendo del procesamiento que va a hacer, puede llegar a ser un encargado del tratamiento, es decir, que el responsable le presta esa información a ese tercero llamado encargado,
o va a ser un segundo responsable que se le cede la información. Entonces, digamos que aquí no hay una respuesta total, sino dependiendo en qué calidad y cuáles son las finalidades y las decisiones que va a poder tomar esa persona, ya sea jurídica o natural, que está haciendo la recolección de los datos. Entonces, si quien está haciendo la recolección y quien tiene la información es el club como tal, pues sería el club ese responsable del tratamiento de datos personales. Y esos terceros aliados, esos terceros que pueden tener acceso a la información, pueden tener una calidad de encargado del tratamiento o calidad de un segundo responsable. Que a ver, para entender, entonces yo soy un atleta y estoy en determinado equipo, entonces yo me pongo el típico chaleco, me están viendo absolutamente todo, eso está comprometido con mi contrato laboral que yo tenga con determinado. Ahí estamos, ¿cierto? El que tiene que guardar esa información, el que la está utilizando pues, para competir, es mi club con el que yo estoy vinculado laboralmente. Pero aquí viene la pregunta, por ejemplo, hay muchos proveedores que tienen esa información de determinados clubes, ¿no? Club A, Club B, Club C. Tú en la práctica que has visto cómo se guarda esa información, porque pues lo hablábamos ahorita por temas de rivalidad. Yo, Club A, tengo la información, pues obviamente de mis jugadores como tal. Cómo se puede uno proteger que por el mismo proveedor, por ejemplo, no tengo la información del club con el que voy a competir? Sería un tema contractual. Esto es un tema muy contractual, ¿no? Entonces, en ese ejemplo que tú me estás dando, pues quien va a ser el responsable de esa información y a quien le estoy dando la información es al club. El club tiene que garantizarme a mí como titular del dato que va a hacer un buen tratamiento de datos personales. Y asimismo, contarme que esos terceros que van a ser esos proveedores que podrían tener una calidad o de encargado o de tercer responsable, van a hacer un buen tratamiento de mis datos personales y no lo van a compartir con mis rivales, no lo van a compartir con terceras personas que yo no sé y que pongan en riesgo mi derecho a la privacidad, porque los datos personales no son solamente unas métricas, los datos personales pueden llegar a ser tan sensibles que pueden afectar la esfera más íntima del titular del dato, en este caso del jugador. Entonces, contractualmente, yo tengo que poner los límites con esos terceros que van a tener acceso a mi información, primero de que la protejan, porque como inicié diciendo, en este caso, uno de los puntos más importantes que tiene la ley de protección de datos personales son las medidas de seguridad que se deben implementar. Y cuando hablamos de medidas de seguridad, no solamente estamos hablando como con acuerdos de confidencialidad o con un contrato, sino también con las medidas administrativas, humanas y físicas que me van a garantizar a mí para tener acceso a esa información. Y segundo, ¿cuáles son los límites de ese tratamiento? Porque yo no te estoy entregando a ti la información sin ningún límite, sino con una razón. ¿Cuáles son las finalidades y los límites que tienen esas terceras personas que van a acceder a la información de los titulares? ¿Cuáles son los propósitos para los cuales yo te estoy compartiendo la información de mis jugadores, que son los titulares de los datos, pero que a cambio de lo que sea, una plata, una promoción, ustedes van a tener acceso a esa información, pero sepan que si se pasan de los límites que tú y yo tenemos en un contrato, puedo tener unas medidas jurisdiccionales, unas medidas legales que por el incumplimiento de esos límites que yo te estoy poniendo dentro de ese. En la práctica, como hablábamos de temas contractuales, ¿qué tan desarrollado se puede ver eso en la industria del deporte? ¿Has visto alguna cláusula que ya se refiera frente a eso? Cuando digo temas contractuales, por ejemplo, en la relación laboral que puede haber entre determinado atleta con su club o también con estos proveedores de servicios, ¿qué tan, de verdad, qué tan aplicables estamos a día de hoy? ¿O es una esencia que tú has visto que de pronto apenas se está desarrollando en el mundo deportivo? Yo creo que es un tema que se está desarrollando todavía en el tema deportivo. Ahora, digamos, los dispositivos que están midiendo temas como ritmo cardíaco, temas como patrones de sueño, temas de respiración, temas de velocidad, no están recolectando simples datos personales, sino están recolectando datos personales de carácter sensible, que en las diferentes legislaciones tiene una connotación mayor y tiene unas reglas mucho más estrictas. Entonces, lo mínimo que se debe tener en un contrato, ya sea o directamente con el jugador, o con estos proveedores que van a tener acceso, es que debe tener una autorización previa, expresa e informada por parte del titular, porque son datos de carácter sensible. Ahora, si nos vamos específicamente al tema laboral,
pues es muy difícil tú negarte a esa recolección de los Claro. datos, ¿no? Pero lo que sí están obligados los dueños de los clubes, en este caso, que están recolectando esta información, es a informarle a los jugadores cuál es la información que se va a recolectar. Entonces, no solamente es cuánto corres, sino cómo estás respirando, cómo es tu fatiga, muchas veces los patrones de sueño, algunas veces están recolectando información de las emociones, cómo está el estado de ánimo del jugador, porque esto también es un tema fundamental. Si es un jugador que está cansado, que está deprimido, que emocionalmente no está bien para el partido, pues digamos que se va a tener que hacer algo adicional. Entonces, en la práctica he visto cláusulas de tratamiento de datos personales, pero muy generales. La parte de el específico de la recolección de datos sensibles, personalmente no lo he visto en los contratos laborales. Sí lo he visto en el tema de los términos y condiciones de los dispositivos, que estos están obligados a decir qué es lo que está recolectando un dispositivo como un reloj inteligente, como aplicaciones que recolectan esta información. Sí lo he visto, pero en los contratos entre los clubes y los jugadores, hasta ahora no he tenido la oportunidad de verlos. ¿Hay alguna violación que se pueda dar como en esa relación laboral con ese tema de protección de datos o simplemente todavía está muy abierto el tema? Por lo que tú decías anteriormente, cualquier atleta puede decir, oiga, yo no quiero dar mis datos porque está violentándose un derecho fundamental, por ponerte un ejemplo. ¿Eso todavía, digamos, ya se está hablando del tema o todavía estamos muy lejos? Digamos que la legislación como tal, frente al tema deportivo, yo creo que todavía estamos trabajándola. Nuevamente, como mencionaba ahora, pues es que es muy difícil también por el tema de la subordinación que hay entre un jugador, no solamente de fútbol, sino en cualquier deporte. Tiene pues con esos terceros que lo están contratando. Ahora, la Unión Europea es una de las legislaciones más fuertes que tenemos a nivel mundial a través del Reglamento General de la Unión Europea. Las autoridades de protección de datos han señalado reiteradamente que en contextos laborales, pues este consentimiento no siempre puede considerarse plenamente válido. Entonces, lo que sí han dicho es que los empleadores deben tener límites claros, deben recolectar datos proporcionales a, digamos, el trabajo que se está haciendo y debe haber siempre un principio de finalidad que tiene que, o sea, no es recolectar datos por recolectar datos, sino la pregunta aquí que uno se tiene que hacer es ¿para qué voy a recolectar los datos? Lo segundo, el principio de necesidad, si son necesarios esos datos para que yo recolecte y la transparencia. Siempre tiene que demostrar el club o cualquier empleador que esté recolectando datos de carácter sensible que realmente necesitan los datos para una finalidad. Deben saber justificar y poder justificar por qué son necesarios los datos para esa determinada actividad deportiva. ¿Cómo van a ser utilizados? ¿Simplemente para un tema interno o estos datos van a ser compartidos con terceros? ¿Cuánto tiempo se van a conservar estos datos? Porque si yo conservo estos datos por un término de 40 años, pues de nada me va a servir porque no es lo mismo que yo voy a tener hoy a dentro de 40 años. Entonces, ese es el principio de temporalidad que también debe verse respetado. Si son datos sensibles, ¿cuáles son las medidas de seguridad que me van a implementar? Em, y esto se hace a través de unos mecanismos que han establecido, que es la privacidad por diseño, que no es otra cosa que mapear el escenario antes de empezar a recolectar los datos, y de las evaluaciones de impacto, que no es otra cosa que las evaluaciones de riesgo. ¿Qué tanto riesgo me va a crear a mí el recolectar esos datos? Y si me va a crear un riesgo muy alto, si estoy en la capacidad de mitigar ese riesgo, de poner los controles de seguridad necesarios, las tecnologías necesarias para recolectar esa información. Entonces, digamos que como tal, no es solamente la parte deportiva, sino todos los empleadores que estén haciendo una recolección de datos personales deben ser conscientes que si van a recolectar, por ejemplo, datos de carácter sensible, necesitan implementar
todo esto que yo te estoy diciendo, porque de nada me sirve yo recolectarle una información, perdón, una autorización previa, expresa e informada al jugador, si en últimas con la autorización no voy a tener medidas de seguridad, no voy a tener un tema de finalidad, no voy a tener un tema de almacenamiento seguro. Entonces, digamos que como tal se ha establecido es todos aquellos que recolectan este tipo de datos deben cumplir con este mínimo de requisitos que acabo de mencionar. Claro, es que a ese punto iba, porque sí, hemos hablado del tema de la relación entre los atletas y un club como un deportista profesional, ¿cierto? Pero ahora que tú lo mencionas, yo también estuve leyendo que se están utilizando modelos de predicción pues, para la organización de los eventos. Entonces ahora hablemos de los usuarios comunes y corrientes. O sea, César va a ver un partido de fútbol, de básquetbol. Ahí digamos, ¿cómo se está implementando esos modelos? Yo cómo doy la autorización pues para que utilicen esos datos, digamos, de César cuando va al evento y se puedan, no sé, uno se pueda adelantar de pronto a, no a catástrofes, pero sí situaciones que pueden pasar durante el evento. Depende, esa autorización se va a recolectar dependiendo de dónde estás dando tú la información. Porque no es solamente a través de una plataforma que tú estás recolectando información, sino es a través de muchísimas, muchísimas, muchísimas plataformas. Por ejemplo, cuando tú haces parte de esas aplicaciones que están recolectando para las pollas, ¿no? Lo que nosotros conocemos hoy como las pollas o las apuestas. Entonces, si te estás registrando a través de esa plataforma, es ahí donde esa plataforma te tiene que pedir un consentimiento previo expreso y además de eso, contarte qué es lo que vas a hacer con tus datos, qué es lo que va a hacer esa plataforma con tus datos. Se los va a vender a las partes o los va a compartir con los hoteles, con las agencias de viaje, con las empresas que hacen temas de apuestas y en esa plataforma que tú estás entregando los datos, entonces donde esa plataforma tendrá que decirte a ti para qué es que va a recolectar los datos personales. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros como usuarios de las plataformas, pues nunca leemos los términos y Claro. condiciones y las políticas de tratamiento de datos personales. Sin embargo, sí hay varios llamados de atención de las diferentes autoridades diciéndole a las plataformas, usted tiene que ser transparente, usted tiene que contarle a los usuarios qué va a hacer y además de todo tiene que justificar que es compartiendo esos datos con todo el mundo, porque no es solamente los que asisten a el mundial o a los partidos del mundial, sino todos los que están involucrados con el mundial, que son hoteles, que son agencias de viaje, que son las plataformas donde se descargan esos boletas o esas boletas digitales, las plataformas donde tú consultas los horarios en donde vas a ver los partidos, todas esas plataformas también están captando datos. Y de hecho, leía que en México ya la policía cibernética del DF emitieron alertas sobre aplicaciones falsas que se van a poder presentar em, dentro de este evento del Mundial. Entonces, por un lado, para responder tu pregunta, ¿de dónde hay las autorizaciones previas expresas informadas? Pues de los lugares donde se están recolectando la información. Ahora, es importante que nos estemos seguros las plataformas en donde nosotros estamos entrando, porque lo que les decía ahorita, los ciberatacantes y las personas que están tratando de robar información están creando en este momento también plataformas falsas que prometen transmitir los partidos, ofrecer resultados exclusivos, descuentas de boletas, descuentos en hoteles, descuentos en tiquetes de avión, que hay que ser muy cauteloso con este tipo de plataformas y que sea realmente plataformas que son reales y seguras, porque, como mencioné ahorita, ya hay una alerta en México de la creación de plataformas falsas que los que buscan es robar datos y robar información para de esta manera poder tomar control de los dispositivos, datos financieros, datos bancarios, que a través de estas plataformas pues pueden robarse si no somos cautelosos con el uso de esta información. Oye, y una pregunta, en tu experiencia, pues porque todos utilizamos plataformas tecnológicas, ¿dónde es que se están robando más datos? Por ejemplo, en un evento deportivo.
en las apuestas deportivas o de pronto en la obtención de tickets? En las apuestas, las plataformas de apuestas son muy comunes para robo de información y todo lo que tenga que ver con ofertas, todo lo que tenga que ver con ofertas, yo desconfiaría muchísimo en este tipo de plataformas. Porque, como dicen, lo barato sale caro y muchas veces nosotros nos metemos a estas de ofertas en hoteles y en boletería que pueden ser temas de plataformas falsas. Oye, y con ese uso de data, ya pensando ahora en los organizadores del evento, ¿cómo la están utilizando realmente estos organizadores pues, para que haya más consumo de los seguidores? Pueden ser de muchas formas, o sea, a través de la recolección de esta información o estos datos, pues pueden haber muchas promociones que sí son reales. Entonces, con esta recolección de información, yo sé la capacidad económica que tiene una persona. Entonces ahí vienen las ofertas en ciertos productos. Sé la persona cuánto tiempo se va a quedar, entonces también pueden venir otras promociones si no tiene para esos partidos. Pueden usarse también para determinar el aforo que necesitan tener y las medidas de seguridad que necesitan tener afuera de los estadios. ¿Qué más pueden hacer con ese tema? Más que tema de promociones, es lo que más se basan, digamos, en el perfilamiento de estas personas que están asistiendo a este tipo de eventos. Oye, pero una recomendación, porque es que ahora que hablo contigo quedo como asustado, ¿no? Porque pues prácticamente uno, lo que te digo, uno utiliza todas las plataformas como tal. La única recomendación que le queda a cualquier persona en el mundo simplemente es leer los términos y condiciones de la plataforma No. para ver los datos que uno está compartiendo, ¿no? No hay más. O sea, digamos que esa es una recomendación. No es leerse todos los términos y condiciones, sino ver también las plataformas que igual en el mundial se hacen conocidas, ¿no? O sea, las plataformas van igual de voz a voz, de use esta plataforma, use la otra plataforma, ver si estas plataformas tienen códigos de seguridad que las identifiquen como plataformas seguras, ver el tipo de información que también están pidiendo. Muchas veces están pidiendo información que no está relacionada tampoco con para lo que es la plataforma, ver si está bien escrita o no está bien escrita la plataforma, ver también si te está pidiendo claves, si te está pidiendo datos, que tú digas, es mucho dato para lo que realmente es esta plataforma. Entonces, si te están pidiendo mucha más información de la que tú necesitas dar, hay que desconfiar de estas plataformas también. Pero sí, ¿quién dice? O sea, prácticamente yo voy a ir al mundial y si, por ejemplo, yo utilizo la plataforma de la FIFA, pues yo me meto, voy a comprar mi tiquete, sí o sí, yo tengo que aceptar los términos y condiciones. Y si FIFA el día de mañana quiere comercializarlas por X, Y motivo, ya no sé, por dirección, por nombre y demás, pues me toca porque yo fui un asistente del evento. Porque o si no, no puedo lograr pues el boleto, lo que esté comprando. ¿Es así o no? Podría hacerlo, pero también nosotros en Unión Europea, nosotros Colombia, por ejemplo, Unión Europea y muchos países de Latinoamérica, tienen el derecho a la revocatoria de la autorización. ¿Qué significa esto? Yo en un momento te doy la autorización para que tú hagas temas comerciales, para que hagas ciertas finalidades que inicialmente te las di, pero yo como titular del dato puedo revocar también esa autorización de tratamiento, siempre no tenga un deber legal o contractual con esa persona que hizo la recolección del dato o con esa empresa que hizo la recolección del dato. En este caso que tú estás planteando, yo creo que habría lugar a una revocatoria para ciertos fines que fueron autorizados inicialmente y la FIFA estaría obligada a ahorrarte, digamos, de esa base de datos. Por ejemplo, que no estaría obligada la FIFA es para un tema histórico de cuántas boletas se vendió, pero esto es un tema igual, cuántas boletas se vendieron, también es un tema estadístico que no necesita tener tu nombre y tu teléfono y tu identificación. Pero hay ciertos que por temas de ellos sí deben tener tu información, pero para temas publicitarios definitivamente no y podrías hacer una revocatoria de esta autorización. Hay un tema del deporte, y creo que aquí me refiero mucho al deporte latinoamericano, que pues, lastimosamente hay actos de violencia y tal vez porque trabajo en eso, siempre que hablo con los clubes me parece muy complicado controlarlo, al fin y al cabo, porque la mayoría de clubes son de las alcaldías, por decirlo así, en las ciudades. Y para poner el caso en Colombia, pues se ha tratado de poner este tema del reconocimiento biométrico, inclusive de tu cara, huellas digitales y demás. ¿Qué límites legales podrían existir realmente para yo utilizar esa información? O siempre en pro de que no hayan actos violentos y pues vandálicos que
pues que son muy comunes en Latinoamérica. ¿Hasta qué punto se puede llegar ahí? Pues digamos que siempre debe haber una justificación para tratar este tipo de datos. ¿Por qué? Porque son datos biométricos. Al ser datos biométricos, generan un riesgo muy, muy alto para el titular, porque no es lo mismo que se pierda tu nombre y tu cédula, que se puede recuperar de alguna manera, a tu huella. Sí, o tu cara. ¿Me entiendes? Si se pierde un dato biométrico o una base de datos biométricos de un estadio que esté usando la biometría, pues eso sería un tema muy difícil para el titular. Tú no sabes cuánta suplantación te pueden hacer, cuántos temas de deepfake te pueden hacer, cuántos temas de usar tu huella, usar tu reconocimiento facial para meterte a diferentes aplicaciones o meterte a la comisión de diferentes delitos. Entonces, lo primero es, ¿cuál sería la justificación para yo tratar esta biometría? Tú me estabas dando temas de violencia, temas de prevención de fraudes también, porque digamos el reconocimiento facial también permite fraudes, pero lo que a ti te va a preguntar una autoridad es si no existen otros mecanismos menos lesivos para el titular del dato que puedan cumplir la misma función. Entonces, si se considera que el único mecanismo que en este momento, por la situación que está pasando, es la biometría, ok, tenemos el primer check. Lo segundo que te van a preguntar a ti para temas de biometría es, dígame usted, ¿cuáles son las medidas de seguridad de nivel alto que usted tiene para poder captar este tipo de datos? Porque no es como, ay, bueno, yo voy a captar este tipo de datos porque simplemente es la única manera de evitar que haya violencia, sino es, listo, ¿cuál es la medida que usted me va a demostrar a mí que va a proteger esos datos que son la esfera más íntima del titular del dato? Otro punto es por cuánto tiempo usted me va a almacenar nuevamente estos datos. Ya tiene la evaluación de riesgo, la evaluación de impacto y el mapeo para hacer este tipo de recolección de información, porque no es que esté prohibido, es que simplemente yo tengo que garantizarle a el titular que su dato tiene una justificación y que además de tener una justificación y que no hay un mecanismo menos lesivo que la captura de la biometría, yo voy a poder hacerlo siempre y cuando pueda demostrar que las medidas que yo estoy implementando y que la justificación por la cual estoy recolectando ese dato son justificables para que yo pueda hacer ese tratamiento de datos personales. Y una pregunta aquí oyéndote. Estas autorizaciones de datos personales, obviamente que para el mundo adulto están, pues, creo que son como muy sencillas simplemente por un contrato que yo acepto términos y condiciones. Pero, por ejemplo, ¿cómo se hace con los niños? Un niño que asiste a un evento deportivo, por ponerte un ejemplo, sí o sí también da esa autorización de datos o ahí el tema es más sencillo o cómo se está haciendo. Hay dos puntos ahí que tocaste. Lo primero es que nosotros tenemos que diferenciar en qué es una aceptación de términos y condiciones y una aceptación de una política de tratamiento de datos personales a una autorización previa expresa e informada. Yo creo que esto es un punto que muchísimas de las empresas cometen este error, que dicen, mire, si usted me pone a aceptar términos y condiciones, eso está diciendo que usted me está dando una autorización previa expresa e informada. Los Ujú. términos y condiciones es cómo, ¿qué va a pasar cuando usted usa la aplicación? En un caso de una aplicación. ¿O qué va a pasar en el momento que usted me compra un producto, un servicio o lo que yo vaya a adquirir a través ya sea de una plataforma, de una aplicación, de un sitio web? ¿No? Entonces, esos son los términos y condiciones. Lo segundo es la política de tratamiento de datos personales. La política de tratamiento de datos personales tiene una finalidad que es contarle a los titulares cuál es el tratamiento que se va a hacer con los datos personales. Y lo tercero es la autorización en donde el titular es consciente de decirle a esa persona natural o jurídica que está recolectando los datos de estoy de acuerdo con el tratamiento que usted va a hacer de mis datos personales. Entonces, si se está haciendo simplemente una aceptación de términos y condiciones, ahí ya la empresa está cometiendo un error. Debe tener un, una autorización
previa, expresa e informada que pueda ser demostrable por cualquier medio. Eso es lo primero. Entonces, con esa simple aceptación de términos y condiciones, no estaría cumpliendo con los regímenes de protección de datos personales a nivel mundial. Y frente al tema de los niños, dependiendo de la legislación en la que estén. Pero por lo general, y más que todo, menores que son de 14 años, su papá, representante o autorizado, debe ser quien da la autorización previa, expresa e informada por parte del menor, siempre oyendo lo que desea el niño frente al tratamiento de sus datos personales. Entonces, esto implica que si el menor si se va a hacer algún tratamiento de el menor de sus datos personales, debería ser su padre, su madre o su representante quienes den esta autorización. Y ya, por ejemplo, y un tema que está en boga, obviamente, es el manejo de las redes sociales, que cada vez todo el mundo las utiliza, y el tema, obviamente, de la seguridad, que cada vez va avanzando. Estos deportistas que pues, se vuelven celebridades y tienen millones y millones de seguidores, ellos simplemente ya al meterse, por ejemplo, a una red como Instagram, tienen que aceptar sus condiciones, y me imagino que esas redes sociales tienen como todas las facultades para vender sus datos y demás. ¿O hay un tratamiento especial, por ejemplo, ya cuando se trata pues, de gente tan famosa? Pues digamos, no sé si sean las redes directamente las que están vendiendo el tema de la imagen, son más, Ah, digamos, esos terceros que los contratan para temas publicitarios o el mismo club que está contratando con terceros para que ellos puedan hacer las promociones que sean, o sea, ya sea de ropa, ya sea de videos, ya sea de cualquier tipo de producto o servicio, pero generalmente eso sí está determinado por temas contractuales. Y en los temas contractuales, pues también establecen el término qué plataformas se van a usar, porque no es lo mismo darte una autorización para medios digitales que una autorización para temas en físico. Muchas veces se limita solamente a una plataforma. En la plataforma Instagram es donde solamente va a hacer la publicidad de esta persona o la va a hacer en tal lado. Entonces, digamos que sí, contractualmente se determina cómo va a ser la explotación de esa imagen. Y esto pues no solamente tiene que ver con temas de datos personales, sino un poco también con el tema de derecho de imagen que está relacionado con temas de derecho de autor. Entonces, en el mundo de los datos personales, la parte contractual es muy importante, porque ahí va a determinar qué puedes, qué no puedes hacer, por cuánto tiempo puedes hacerlo, con cuántas personas vas a compartir la información y, por ejemplo, a qué países van a ir, porque no es lo mismo los países de la Unión Europea que son considerados países con niveles adecuados de protección de datos personales que otros países que no los tengan y no sean considerados como países no adecuados de protección de datos personales. Sumémosle a que igual las legislaciones siguen siendo regionales, ¿no? Entonces no es lo mismo el tratamiento que tú le vas a dar o la negociación que tú vas a dar con personas en la Unión Europea que tienen un reglamento para todos los que hacen de la Unión Europea, como las personas que están en Estados Unidos, que no hay como tal una ley federal de protección de datos personales, sino son leyes por sectores, por así decirlo. O lo mismo en Latinoamérica, no es lo mismo en Colombia que pues en México o en otros lugares de Latinoamérica, que aunque las legislaciones son parecidas, pues no es lo mismo en uno o en otro. Y ahí contractualmente, ¿tú cómo lo haces? Porque, pues claro, hay eventos internacionales. Te pongo un ejemplo, la Copa Libertadores en Latinoamérica. Obviamente, si el suceso pasa en Paraguay, puede ser diferente a Colombia. Realmente, ¿qué es lo que se pacta? Digamos, ¿qué reglamento aplicaría ahí en cada caso? ¿De cada país? ¿O hay un reglamento internacional? No, Inclusive, no hay un reglamento internacional como tal. Se establece entre las partes la jurisdicción que se va a dar. Muchas veces hay tribunales también de arbitramiento donde se pueden pactar, pero sí depende cada legislación. Por ejemplo, el reglamento de la Unión Europea, obviamente que es el más fuerte, tiene un principio que es el principio de extraterritorialidad, en donde dice que si yo voy a hacer tratamiento de nacionales de Unión Europea, pues voy a tener que aplicar lo que dice el reglamento de la Unión Europea. Colombia, por ejemplo, no tenemos en este momento este principio. Se está trabajando actualmente en un proyecto que esperemos salga, que ya toca este tema un poco. Entonces, es un tema contractual. Depende lo que tú puedas llegar también a negociar dentro del contrato. pero quien dice todavía el tema es muy abierto, ¿no? Como que realmente lo que estoy entendiendo es que hay mucha atipicidad en ese tipo de contratos, que uno puede llegar pues a negociar un tipo de acuerdo siempre en pro de proteger esos datos personales, ¿o me equivoco? Oye, Andrea, y para ir terminando,
Pues bueno, ya se viene el mundial, ¿no? Estamos ya a pocos días y pues me llama la atención con todo lo que hemos hablado porque, a ver, esto es un mundial que se hace, ¿no? En México, en Estados Unidos y Canadá. Reglamentaciones totalmente diferentes. FIFA ha dicho que es el mundial más grande de la historia, obviamente que hemos visto unos temas sin precedentes y de verdad, pues como que uno queda impresionado y ahora que hablo contigo, pues como que me surgen muchas preguntas. Eh, Al punto que voy es que tú viendo eso que está pasando en el Mundial, ¿qué recomendaciones se podrían hacer para la organización del mismo, para la protección de esos mismos datos personales de los atletas, de los clubes, perdón, de las federaciones y adicionalmente pues de los aficionados y de las personas que van a participar? Yo creo que, o sea, los que podemos ser más conscientes en esta protección de los datos personales, más que el tema de los jugadores y el tema de los clubes, pues somos nosotros los usuarios, que somos nosotros directamente quienes estamos bajando las aplicaciones, ¿no? Porque ya en el tema de los clubes y en el tema de los deportistas, pues este tema está un poco más regulado entre ellos internamente, contractualmente. Lo que recomiendo es descargarnos aplicaciones seguras, conocidas, y nuestros dispositivos también tienen unas herramientas para ponerle privacidad a nuestros celulares. Tratar de la aceptación de las cookies, hacer solamente las necesarias, no todas las que están haciendo, que son las de rendimiento, las de perfilamiento. Entonces uno puede, digamos, limitar ese tema de la visualización de las cookies, tratar, si es posible, de cerrar las opciones que las mismas plataformas te dan. Porque ahí uno dice, ay, no, qué pasa, yo no voy a leer esto, acepto todo para que me dejen entrar. Y muchas veces están entrando también a nuestros contactos, están entrando también a nuestros micrófonos, a nuestras cámaras, mejor dicho, están entrando absolutamente todo. Entonces, tratar de bloquear todas las aceptaciones que se le dan a a estas plataformas o de todas las funciones más que tienen las plataformas que nos ofrecen. Oye, finalmente, porque pues este podcast al fin y al cabo está elaborado para estos profesionales que trabajan en la industria deportiva, ¿qué les podría recomendar dónde pueden encontrar más información? Porque te lo digo que prácticamente podemos saber unas leyes muy generales, pero en el deporte faltarían muchos. Como en tu experiencia y las investigaciones que has hecho, ¿dónde se podría encontrar bastante información que cada vez vaya mejorando este tema de protección de datos en el deporte? Pues digamos que todo el tiempo están saliendo muchos artículos relacionados con estos temas. La Comebol también está moviendo también este tema. Sé que la FIFA también está moviendo este tema sobre datos personales. Como tú dices, no hay como una legislación específica para temas de los deportes, sino pues hay legislaciones específicas para el tipo de datos que se trate. Ahorita, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, está el reglamento de la Unión Europea, la Agencia Española de Tratamiento de Datos Personales, no frente como al deporte como tal, sino al uso de diferentes herramientas, con temas de Big Data, temas de cookies, temas de inteligencia artificial, tema de tratamientos de menores. Entonces, digamos que estas legislaciones igual aplican para todo el tipo de tratamientos que nosotros estemos haciendo en los diferentes sectores. Si hay datos sensibles, también hay guías para esto. En la Agencia Española de Tratamiento de Datos Personales maneja temas de datos sensibles, temas de menores. México también ha sacado varias guías para el adecuado uso de los datos personales. Entonces, digamos, no como específico, pero igual la ley, esto tiene de ventaja la Unión Europea, nosotros, la Unión Europea tiene un desarrollo muchísimo más grande, pero por ejemplo en los países latinoamericanos hay guías, la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia también hace guías para determinado tipo de datos que se pueden tratar. Entonces, en este caso, pues los datos sensibles, si se tratan en el ámbito deportivo o en otro ámbito, pues también tienen unas reglas específicas de cómo se deben tratar, qué es lo mínimo que deben cumplir las empresas para poderlos tratar. Bueno, Andrea, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que tanto conocimiento se queda corto en este espacio. De corazón me encantó volverte a ver y ver que una amiga de hace tantos años y también pues obviamente con tanto conocimiento está aportando a la industria. Entonces, de verdad que muchas gracias por compartir tu tiempo, tu conocimiento y nada, ya sabes que acá esta es tu casa. Ay, muchísimas gracias por esta invitación y espero que ahorita seamos un poquito más conscientes que con los datos se pueden hacer muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Y los primeros que debemos cuidar los datos somos nosotros, los titulares de ellos.
Bueno, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.